Muy bien, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar de un tema que es continuación de la función oferta y la función demanda. Este tema es la elasticidad de la demanda, que es una variable que es importante conocer porque en algún momento nos puede permitir hacer algunos análisis tanto a nivel macro como microeconómico y con base en esos análisis poder tomar algunas decisiones. De hecho, la elasticidad es una herramienta que se utiliza mucho en la evaluación de proyectos. Ahí se usa bastante porque tenemos que medir el grado de repercusión que puede tener la demanda de nuestro producto, ese producto que nosotros estamos proyectando fabricar en el futuro. Entonces, vamos a hablar esto dentro del marco de la asignatura Economía 2 de la Universidad Panamericana para quienes está destinado este video, aunque es de uso público, cualquier persona que lo necesite lo puede utilizar. Antes que nada, pues hablemos del concepto de algunas cosas que ya vimos anteriormente. Y dice ahí que recordemos que la demanda constituye la intención manifiesta de uno o más compradores para adquirir una determinada cantidad de bienes y servicios. Esto lo analizamos en el tema cuando hablamos del mercado y hablamos del equilibrio, de la oferta, la demanda. Ahí definimos qué era la demanda propiamente dicha. Es esa intención manifiesta de uno o más compradores que están dispuestos a adquirir determinada cantidad de bienes y servicios. Además, hablamos de que esta variable puede estar influenciada por una variedad de factores, tales como el precio, que es el más importante, dijimos, es el más influyente, pero también el ingreso de la persona o de las personas que van a demandar el producto, el precio que tienen otros productos, y ahí pues vamos a retomar en algún punto que hay productos complementarios y hay productos sustitutos. Los gustos y las preferencias que las personas manifiestan, a algunos les gusta cierto tipo de bienes, a otros les gusta otro tipo de bienes, ya sea en diferentes rubros, alimentación, ropa, medicinas, etcétera. Las expectativas que también en algún momento pueden generar en estos días que ha estado habiendo suspensión de labores académicas en algunas instituciones de educación, pues se generan ciertas expectativas acerca de lo que puede pasar, pueden haber inundaciones, puede ser que haya cortes de energía eléctrica y todo eso genera una expectativa que puede conllevar a un consumo que no estaba planificado, como por ejemplo comprar velas o candelas, como le llamamos nosotros en el país, o comprar más alimentos para poder tener alguna reserva en caso de que hubiese cierre de calles y otras cosas más. Entonces, las expectativas, que es lo que uno espera del futuro, también influye. Esto ya lo habíamos explicado en el tema anterior. Ahora bien, ¿qué es propiamente la elasticidad? ¿O qué vamos a entender por elasticidad? Si usted ve el concepto de elasticidad, pues viene de elástico, que es algo que se puede estirar, ¿no? Tenemos esa noción de la elasticidad, ¿no? El elástico de una blusa, de una falda, de un pantalón, de un pants. Pero ¿qué debemos entender en este contexto como elasticidad? Porque hay que aclarar que el concepto de elasticidad lo podemos aplicar a otros ámbitos, no solamente en el ámbito de la economía. Es un concepto casi universal en el cual yo puedo relacionar cómo varía una variable con respecto a otra, en qué magnitud lo hace o con qué proporción lo hace. Y eso lo puedo hacer en una ciencia física, puedo hacerlo en el área sociológica, puedo hacerlo en economía propiamente o en otras áreas donde hayan variables, sobre todo variables de tipo numérico. Por eso dice aquí que es una magnitud que mide el grado de sensibilidad experimentada por la demanda, en este caso la demanda con respecto a algunos valores mencionados, o sea, lo que mencionamos en el concepto anterior, sobre todo aquellos de naturaleza cuantitativa. Puede ser el precio del producto, el precio de otros productos, el ingreso, que son las variables que se pueden medir o podemos medirlas de manera cuantitativa, es decir, a través de números. Es decir, que la elasticidad
mide el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada ante una variación en alguna de esos factores. La elasticidad es de gran utilidad ya que nos permite entender el nivel de influencia de estos factores en el presente y de alguna manera predecir su futuro. Yo puedo a través de la elasticidad, y de hecho en los ejemplos vamos a ver algunas situaciones, donde yo a través, conociendo un valor de una elasticidad promedio de un producto determinado, puedo proyectar qué modificación puede haber en la demanda de ese producto en el futuro, tomando como base una modificación esperada en el precio. Es decir, nosotros esperamos que el precio suba o esperamos que el precio baje, cualquiera de las dos situaciones, y ese qué efecto puede tener ya en términos numéricos, la cantidad que se va a demandar del producto en ese momento que el precio suba o que el precio baje, conociendo su elasticidad. Entonces, es bien importante, por lo tanto, tener claro el concepto de elasticidad. Si usted observa en este concepto, no he mencionado en ningún lado el precio, ¿verdad? Porque no debemos malinterpretar que la elasticidad solo tiene relación con el precio. De hecho, la elasticidad precio es la más común de las variables de elasticidad, pero no es la única. Yo puedo medir la elasticidad con respecto a cualquier otra variable, siempre y cuando esa otra variable me genere números. Si yo puedo cuantificar, si yo puedo medir numéricamente esas otras variables, yo puedo calcular una elasticidad. Y de ahí que pues existen diferentes tipos de elasticidad. Entonces, eh, dice que, bueno, en este curso que estamos viendo, nos vamos a centrar en tres tipos de elasticidad. La primera, que es la más importante, la elasticidad precio, que es la que vamos a comenzar a ver desde este momento en esta presentación. Luego vamos a ver la elasticidad de ingreso, porque también es importante analizar qué tanto se mueve la demanda ante una modificación en el nivel de ingreso de las personas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Claro, es lógico pensar que a mayor ingreso, mayor demanda y viceversa, pero no siempre esa relación es así de sencilla. Eso lo vamos a ver en su momento. Y la elasticidad cruzada, que también la vamos a estudiar, en la cual nosotros relacionamos la demanda de un producto con respecto a las variaciones en el precio de otro producto. Y ahí donde nos vamos a centrar en productos sustitutos y en productos complementarios, y cómo eso tiene un comportamiento totalmente contrario, ¿verdad? Cuando los productos son sustitutos que cuando son complementarios. Ahora bien, vamos a hablar de la elasticidad precio. Como ya definimos qué es la elasticidad, pues nos va a costar menos entender el concepto de elasticidad precio. Dice que constituye la variable más utilizada debido a que el precio es el factor que más influye en las cantidades demandadas de un bien o de un servicio y que da origen a la ley de la demanda. O sea, nosotros sabemos que la relación entre la cantidad demandada y el precio no está eh, gobernada por una ley que dice que si los demás factores no cambian, la cantidad demandada varía inversamente proporcional al precio. Es decir, a mayor precio, menor cantidad y a menor precio, mayor cantidad. Entonces, pero siempre y cuando el ingreso no afecte, el precio de otros productos no afecte, es decir, los gustos y preferencias no afecten, siempre y cuando todas las otras variables estén de alguna manera eh, constantes, es decir, no varíen de un momento a otro, esta ley es válida. Aunque hay que aclarar de que el precio es la variable mucho más incidente y por lo tanto a veces, aunque las otras variables se modifiquen, pero el precio es la que tiene el mayor peso, ¿verdad? Relativamente en cuanto al efecto que tiene en la cantidad demandada. Ahora bien, tenemos claro el efecto que el precio tiene en la cantidad, ¿verdad? O sea, ya lo dijimos, si el precio sube, la cantidad demandada baja, y si el precio baja, la cantidad demandada sube. Sin embargo, este efecto no es igual en todos los casos ni en todos los momentos. Es decir, no es igual para todos los productos, ¿verdad? Ese efecto que puede tener una variación en el precio dentro de la cantidad demandada no es igual de drástico o de suave, ¿verdad? En todos los productos,
ni tampoco, aunque sea el mismo producto, en todos los momentos, porque hay productos que en ciertas temporadas del año tienen una elasticidad mucho más rígida, ¿verdad? Son más inelásticos que en otras fechas del año. Por ejemplo, en Navidad hay productos que aunque suben de precio, pero su consumo se mantiene y a veces hasta su consumo aumenta. Parece que la ley se rompe ahí porque aunque el precio suba, la cantidad en lugar de bajar aumenta y esto se da por efecto de la misma fiesta donde hay un consumo mayor de este tipo de productos, como por ejemplo el consumo de pavo, ¿no? El famoso chompipe o el rompope, que es una bebida tradicional de la época, o la sidra, o la ropa, que también se consume en grandes cantidades en esas fechas. Entonces, que si nosotros medimos la elasticidad de ese mismo producto allá por el mes de junio, pues obviamente la elasticidad puede ser diferente, ¿no? A eso me refiero cuando digo no es igual en todos los momentos. Vamos a analizar estos dos ejemplos, no llevan número, sino que quiero que pensemos un poco, que reflexionemos un poco en los dos casos. Usted puede pausar el video después de ver cada caso y hacer un análisis mental y luego vemos, puede darle continuar al video y ver a qué conclusión llego yo. Igual usted puede tener otro tipo de opinión, pero en economía las opiniones son respetadas, pero los hechos son mucho más importantes que las opiniones. Veamos qué pasa acá. El ejemplo uno dice que un producto A, un producto cualquiera, se consume en 1.000 unidades a un precio de $12. A $12 las personas consumen 1.000 unidades de ese producto. Pero al disminuir el precio a 6, de 12 baja a 6, observe que está bajando a la mitad de precio. Está a mitad de precio básicamente el producto. La demanda se incrementa a 1.050 unidades. O sea, el precio baja a la mitad, pero a pesar de tener un precio mucho más bajo que anteriormente, los consumidores pues adquieren 1.050 unidades. Observamos que aunque el precio se redujo a la mitad, la demanda creció en apenas 50 unidades, que es relativamente muy poco comparado con la cantidad original. Es decir, ha habido una reducción drástica del precio, pero esa reducción drástica del precio no ha motivado, no ha incentivado una excesiva mayor demanda. Sí se demanda más, pero apenas son 50 unidades, que no llega, pues, estamos hablando que es el 5% del total de unidades eh, que se estaban consumiendo anteriormente, mientras que el precio ha bajado en un 50%, ¿va? Si lo vemos así a grosso modo, ¿no? 6 entre 12, 0.5, 50%, mientras que las unidades han subido en 50 unidades de 1.000, estamos hablando del 5%. Ese es el caso 1. Veamos el ejemplo 2. Un producto B se consume en 1.000 unidades a un precio de $9, pero al disminuir el precio a 8, o sea, ahí disminuye un pesito, ¿verdad? $1 de disminución en el precio, la demanda se incrementa a 2.000 unidades. O sea, la demanda es el doble. Observamos que aunque el precio se redujo apenas en $1, la demanda creció ostensiblemente, o sea, mucho, al doble. Entonces, veamos los dos casos, el A y el B. Y ahí donde usted puede pausar y tomar una conclusión de lo que puede estar pasando o a qué conclusión llegaríamos comparando estos dos productos con esa situación que estamos planteando. Sin haber hecho ningún cálculo, porque no hicimos ningún cálculo, bueno, yo hice algunos cálculos mentales, pero no hemos hecho realmente ningún cálculo oficialmente hablando, podemos observar que la demanda en el ejemplo uno es poco sensible a la variación en el precio, porque el precio bajó a $6 y la demanda apenas subió 50 unidades. Mientras que en el segundo ejemplo, observamos que existe una gran sensibilidad de la cantidad ante una variación en el precio, porque solamente bajó $1 y con ese dólar menos que bajó, la demanda se duplicó.
Quiere decir que ese grado de sensibilidad que hemos observado en ambos ejemplos es a lo que le vamos a llamar elasticidad-precio, pero que se calcula, ¿no? Esto lo hemos hecho así en el aire, pero era a propósito que yo hice estos dos ejemplos, como para introducir la idea y reflexionar en su mente que usted entienda de qué se trata la elasticidad. Ese grado de choque o de sensibilidad o de efecto que tiene el precio en la cantidad. ¿Qué tanto afecta la variación del precio en la variación de la cantidad? Entonces, ese nivel de sensibilidad es a lo que nosotros le vamos a llamar elasticidad precio. Pero, ¿cómo se calcula? ¿Cómo vamos a calcular la elasticidad precio? Y tenemos aquí la fórmula. La elasticidad precio, esta P chiquita quiere decir precio, ¿verdad? Si fuera ingreso, pues le pondríamos una I. Cuando es cruzada, pues ponemos un símbolo para cada producto, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando lleguemos a la cruzada. Y tenemos acá un delta Q entre delta Q1, entendiendo que el Q1 es la cantidad original que se demandaba del producto, ¿verdad? Y P1 es el precio original al cual se pagaba el producto. Entonces, delta Q entre Q1 dividido entre delta P entre P1. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, el delta Q es la diferencia de cantidades. Recuerde, y esto lo vimos en el equilibrio de mercado, hay una cantidad 2 y una cantidad 1. ¿Ya? La cantidad 2 es la cantidad del momento 2. ¿Ya? No digo actual ni digo anterior porque depende en qué momento del tiempo estemos. Entonces, la cantidad 2 es la cantidad última que se demandó del producto y la Q1 es la cantidad que se demandaba anteriormente. Entonces, al hacer esta resta, nos va a dar un delta Q. Este delta Q puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, en algún momento la cantidad 2 va a ser mayor que la cantidad 1, pero van a haber momentos donde la cantidad 2 va a ser menor que la cantidad 1. Y de eso va a depender el signo del delta Q. Y aquí especifica, ¿no? La Q1 es la cantidad demandada en el momento 1 y Q2 es la cantidad demandada en el momento 2. Lo mismo los precios. El delta P es la diferencia de precios, que es el precio 2 menos el precio 1. Igual este delta P puede ser positivo o puede ser negativo, dependerá de la situación. Puede ser que en un momento dado el precio 2 sea mayor que el precio 1, en ese caso sería positivo, y si se da lo contrario, pues sería negativo. Lo único que de acuerdo con la ley de la demanda, no pueden ser negativos los dos ni positivos los dos, ¿verdad? Si uno de ellos es negativo, el otro es positivo y viceversa. Y bueno, aquí está, pues el P1 es el precio en el momento 1 y P2 es el precio en el momento 2. Ahora, esta fórmula la vamos a aprender a utilizar ya con números en el video que sigue, porque en este video solamente voy a establecer la parte teórica, no toda la parte reglamentaria del tema, y luego en un video 2 vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Veamos entonces cómo se clasifica la demanda dependiendo de su elasticidad. Y aquí es donde viene algo bien importante porque dependiendo del valor que nos dé la elasticidad, así vamos a decir si la demanda es inelástica o es elástica o perfectamente inelástica, o es unitaria, que es la otra clasificación. Ya vamos a ver cada uno de los casos y lo vamos a tratar de tipificar en algún tipo de producto que pueda ceñirse a cada una de las clasificaciones, aunque no necesariamente. O sea, va a depender de un montón de factores para que esta elasticidad sea de una manera o de otra. Ya vamos a ver los casos. Ahora, es importante aclarar que debido a su comportamiento, la elasticidad siempre resulta ser un valor negativo. O sea, la elasticidad precio de la demanda. Porque si estamos hablando de la oferta es distinto. Es negativa porque si el precio sube, la cantidad baja y viceversa. Entonces siempre va a haber un factor negativo. Y al hacer la división, menos entre más siempre nos va a dar menos, o más entre menos siempre nos va a dar menos. Por lo tanto, para poder clasificar, no vamos a tomar el valor tal cual nos ha de resultar una fórmula, sino que debemos calcular el valor absoluto, que se simboliza
con estas dos barritas verticales. Esto quiere decir valor absoluto de la elasticidad-precio, que en todo caso siempre va a ser positivo. Quiere decir que nosotros para clasificar la elasticidad, la demanda de acuerdo a la elasticidad, vamos a tomar como base el valor absoluto del valor de la elasticidad que nos haya dado al aplicar la fórmula. Repito, siempre vamos a calcular el valor absoluto para poder hacer la respectiva clasificación. Porque si no, se nos distorsiona la clasificación. Ya vamos a ver por qué. Quiere decir que la elasticidad siempre va a tomar un valor que va a ser como mínimo cero y el máximo valor pues es el infinito, ¿verdad? Es el infinito. Y vamos a ver que hay una elasticidad infinita. Entonces, comencemos. Demanda perfectamente inelástica. ¿Cuándo tenemos una demanda perfectamente inelástica? Cuando el valor absoluto de la elasticidad es igual a cero. Si nos da cero, dice, cuando la elasticidad es cero, significa que la demanda no muestra ninguna sensibilidad con respecto a las variaciones en el precio. Esto es un caso extremo. Yo siento de que no existe un producto totalmente así, perfectamente inelástico. Sí tienden a llegar a cero, o sea, están pegadito a cero, pero no a cero exactamente. Porque sería demasiado imposible que esta exactitud se dé. Sin embargo, se puede dar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el precio puede variar, pero la cantidad se mantiene. Es decir, la cantidad no varía aunque el precio suba o baje. No hay ningún producto totalmente así, pero sí tiende a llegar a ese cero, ¿no? Y allí pongo una situación. Dice que esta situación se da más que todo con productos de primera necesidad, como por ejemplo los granos básicos, arroz, maíz, eh, aún otros que no son granos, como por ejemplo el azúcar, ¿no? El pan o las tortillas, el aceite, casi todos los productos de la canasta básica, que aunque suban el precio, ¿verdad? Aunque suban el precio, su consumo normalmente no se reduce, salvo en algunas excepciones, ¿no? Pero normalmente estos productos tienen demandas casi perfectamente inelásticas porque las personas, aunque los precios suban, no es que van a consumir menos, ¿verdad? Sino que lo que se hace, al menos lo lógico, por eso dice algunas excepciones, porque lo lógico es que si el precio del frijol sube, nosotros en nuestra economía familiar tendríamos que reducir el consumo de otros productos como el pan dulce, que me lo acaban de decir ahí, acá, el pan dulce. Porque si consumimos pan dulce, entonces desajustamos para la compra de libre frijoles. Entonces, por esa razón tienden a ser perfectamente inelásticas. ¿Por qué? Porque al haber un aumento en el precio de estos productos básicos, lo que se tiene que hacer es reducir el consumo de otros productos que son menos primarios para nosotros, para poder siempre suplir la necesidad, que es la misma, pues, porque aunque el precio de la libra de frijol sea más, no significa que vamos a comer menos frijol. O sea, eso no es así. La gente sigue comiendo la misma cantidad que está acostumbrada. A menos, ¿verdad? Por eso dice, salvo algunas excepciones, que no haya para más y ni modo. Así. Entonces, ahí hasta los tiempos de comida salteamos, que es lo que está pasando en nuestro país, porque es una realidad que no podemos esconder. Hay personas que comen dos tiempos, si no es que un tiempo al día. Entonces, son situaciones muy críticas, pero que se están viviendo. Y más de alguno de nosotros también ha tenido que enfrentar una situación de esa naturaleza. No permanentemente, pero sí en algún momento, algún día del mes que nos tocó hacer eso porque no teníamos para más. Entonces, estas son las demandas perfectamente inelásticas y el ejemplo tiende a ser los productos de primera necesidad, que aunque los precios, sobre todo cuando el precio sube, la cantidad tiende a mantenerse constante. Pero ¿qué pasa si la elasticidad, bueno, aquí tenemos el gráfico, cómo se comporta gráficamente una demanda perfectamente elástica? Vemos que aquí hay un precio uno, sube a un precio 2, pero la cantidad siempre se mantiene, ¿verdad? Es una línea vertical que indica que la cantidad es constante independientemente del precio. Esto sería un producto con demanda perfectamente inelástica.
Yo les voy a compartir esta presentación también en el grupo para que usted tenga ahí la referencia textual de lo que hemos estado hablando en el video. Pero ¿qué pasa? Otro caso, la demanda relativamente inelástica. Esto se da cuando la demanda está entre 0 y 1. En realidad, como ya tenemos planteado que cuando es 0 es perfectamente inelástica, aquí esta comparación, aquí lo estoy haciendo de manera muy, muy rigurosa, pero realmente debería ser menor que 1, ¿no? Cuando la elasticidad es menor que 1. Y aquí donde decíamos, pues, ¿por qué no utilizar valores negativos? Porque si yo le pongo esto menor que 1, todas las elasticidades serían menores que 1 porque todas serían negativas. Entonces, por eso es que se debe comparar con un número absoluto, valor absoluto, para que la comparación tenga más sentido. Entonces, si es mayor que 0, menor que 1. Es decir, es una elasticidad que es 0 punto y algo. 0.5, 0.3, 0.1, 0.6, 0.8, porque no llega a 1. Ya si tiene 1, pues diferente la clasificación. ¿Cómo se llama esta demanda relativamente inelástica? Se llama demanda relativamente inelástica. Ahí me equivoqué. No, ese es el nombre que recibe. Cuando la elasticidad no es 0, pero es menor que 1. Entonces dice cuando la elasticidad es mayor que 0, pero menos que 1, significa que la variación en el precio es más significativa que la variación en la demanda. Es decir, el precio se modifica de una manera más drástica que la demanda, ¿verdad? O sea, el precio va a más galope que la demanda. El precio sube, pero la cantidad no mucho. La cantidad no es muy sensible a esa variación en el precio. Por eso tiende a ser inelástica. Lo inelástico relacionamos como que es más rígido, ¿no? O sea, hay menos cambio en la demanda. Esto relativamente porque no es lo mismo, por ejemplo, una elasticidad de 0.1, que casi sería inelástica, a una elasticidad de 0.9 que casi sería unitaria, ¿no? O sea, depende de dónde esté. Por eso pongo aquí el concepto relativamente, porque depende de qué tan cerca esté de 0, es todavía más inelástica, y si se acerca más a 1, pues tiende a ser menos inelástica. Ahora, esta situación se puede dar para diversos productos. Por lo tanto, no es posible atribuírselo a determinados bienes, ¿no? Yo voy a decir, el tape para poner ahí, o sea, el tape este que usamos para pegar cosas, tiene una demanda relativamente inelástica. No, no puedo decirlo porque dependerá del mercado, el contexto, la época en la cual yo mida. Por ejemplo, todo lo que son productos de escritorio tienden a modificar este comportamiento en ciertas épocas. Por ejemplo, los útiles escolares en enero, febrero, tienen un comportamiento diferente al mes de junio, julio, donde nadie está comprándolo, ¿no? Lo mismo los paraguas y las sombrillas tienen su momento en que tienden a ser más elásticos su demanda que en otros momentos, ¿no? Hay momentos del año que cuando no se necesita mucho un producto tiende a ser más inelástico. ¿Por qué? Porque su demanda no se modifica mucho. Pero en ciertos momentos, cuando están hay urgencia de comprarlos, entonces ahí tienden a ser más elásticos porque su demanda es más sensible al precio. Muy bien, vamos al siguiente caso. Bueno, veamos gráficamente. Aquí gráficamente, lo que nosotros podemos observar es que aquí sí hay una modificación en la cantidad, pero lo que quiero que observe es que la modificación en el precio es mucho más, relativamente más amplia. El precio creció todo esto, perdón, mientras que la cantidad apenas se modificó acá, ¿no? De la 1 a la 2, se contrajo de la 1 a la 2. Pero es mucho más pequeño el espacio acá que este. Entonces la tendencia de la recta es mucho más inclinada, es decir, una recta más tiende a la vertical y no a la horizontal. ¿Ya? Eso, que esto no está basado en números exactos. Esto es una simple ilustración para que usted observe de que la cantidad se modifica, pero no tanto como la modificación que tiene el precio. Por eso es relativamente inelástico. Entonces vamos rotando, ¿no? Vamos rotando de una línea vertical
Ahora vamos a una línea inclinada, pero que tiende a ser vertical. Veamos qué pasa en el siguiente caso. Demanda unitaria, que esto es bien complicado que se dé, porque tiene que haber una cierta conjunción de valores para que dé uno, pero se puede dar, ¿no? ¿Qué pasa si la elasticidad es igual a uno? Entonces la demanda es unitaria, así se le llama. Cuando la elasticidad es uno, significa que la demanda varía en la misma proporción que la variación en el precio. Es decir, si el precio se modificó en un 20%, la demanda también se modificó en un 20%. Eso sí es así. Y el precio se modificó en un 5%, entonces la demanda también se modificó en un 5%. Igual que el anterior, no podemos ceñírselo a un determinado producto. Cualquier producto puede adoptar este tipo de elasticidad en algún momento. Aunque es mucho más difícil que se dé porque esa conjunción de porcentajes, pues en la vida práctica es difícil que se dé. Es como un eclipse, ¿no? Que se da cada tantos años. Acá tuvimos un eclipse hace no sé si el año pasado, y el último eclipse que había existido en el año 91, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de ser testigo presencial de ese eclipse, que fue para una maravilla porque eh, la diferencia es que este último no se sintió mucho, o sea, no se vio mucho acá por la posición de la luna. En cambio, ese del 91 sí fue total aquí, ¿verdad? No pudimos observar. Y a esta hora, bueno, a las 12 del mediodía, por ahí más o menos fue, se miraba como que eran las 5 de la tarde, que es más o menos la hora que estoy haciendo este video. Entonces, volviendo al punto. Entonces, no es que este tipo de demanda se dé tan común, pero en algún momento se podría dar. Y gráficamente, más o menos, es una línea que no es ni vertical ni horizontal, pero que está como que en medio, ¿no? Aquí lo que he tratado yo de ilustrar es que la diferencia entre las cantidades pues es prácticamente proporcional a la diferencia de los precios, ¿va? Es decir, la distancia entre las dos cantidades es casi similar a la distancia entre los dos precios, aunque esto no es así, ¿no? Porque los precios se miden en dólares y las cantidades se miden en otro tipo de unidades, pero visualmente ese es el comportamiento, ¿no? Que la variación que se da en la cantidad es congruente con la variación que se da en el precio. Ahora, vamos con la demanda relativamente elástica. ¿Cuándo se da una demanda relativamente elástica? Cuando la elasticidad es mayor que uno. Mayor que uno, mayor que uno. De ahí hay un montón de posibilidades, mucho más que en la inelástica. Pues la inelástica se va entre cero y uno. Pero la relativamente elástica va de uno hasta el infinito. Puede ser un valor de 100, puede ser un valor, aunque no es común, ¿verdad? Andan por valores de uno, 2, por ahí, ¿verdad? Ya hablar de 100 sería demasiado exagerado, aunque se podría dar. Pero cuando la elasticidad es mayor que uno, significa que la demanda varía en una mayor proporción que las variaciones en el precio. Es decir, el precio tiene más influencia, el precio tiene más pegue en la cantidad demandada. Es mucho más determinante. Mientras que en la relativamente inelástica es al revés. El precio no tiene mayor influencia sobre la cantidad, tiene una influencia mucho menor, ¿va? Y en la unitaria dijimos, la influencia es prácticamente de uno a uno. Y en la inelástica, pues prácticamente el precio no tiene ningún tipo de efecto sobre la demanda. Aquí, en este caso, el efecto que el precio tiene sobre la demanda es más que proporcional, es decir, en fuerte. A eso quiere decir esto. Y lo mismo, no podemos encasillar a ningún producto en esta situación, porque un mismo producto podría estar en esta situación y luego estar en otra distinta. Ahora, ¿cómo lo vemos de manera gráfica? Sí es una línea inclinada, pero observamos que la diferencia entre las cantidades es mucho más larga que la diferencia entre los precios. Por lo tanto, la línea es inclinada, pero tiende más a la horizontal. Es decir, es más acostada, pues si lo podemos ver en salvadoreño. Es menos paradita la línea, más acostadita, ¿no? Más reclinada.
A esto se llama línea plana, ¿verdad? Tiende a ser plana, en la medida que se va acercando a la horizontal, abajo. En cambio, la de la relativamente inelástica tiende hacia arriba, hacia la vertical. Y concluimos con la demanda perfectamente inelástica, que es aquella donde la elasticidad de precio es indefinida. Este signo del infinito, hay una razón por la cual se utiliza este signo en estos casos, no lo voy a explicar porque eso es matemática, pero esto se da cuando hay una división entre cero. Cuando nosotros dividimos entre cero, nos da indefinido, porque no hay un valor que nosotros le podamos asignar a ese cociente. Pero, ¿qué significa en términos prácticos? Dice que la elasticidad es indefinida, significa que la demanda se modifica aún cuando no hayan variaciones en el precio. O sea, el precio puede ser el mismo, pero la demanda baja o sube. Depende, ¿no? Depende de la situación. Puede bajar o puede subir, pero el precio se mantiene constante. Es decir, que esto significa que el precio no necesita influir en la cantidad. ¿Va? O sea que no hay necesidad de que el precio se modifique para que la demanda se modifique. Y esta situación sí se la podemos asignar a cierto tipo de bienes. Dice que será más que todo con productos llamados suntuarios. Un producto suntuario es un producto considerado que no es de primera necesidad. Ahí podemos incluir joyas, podemos incluir ropa de marca, vehículos de lujo, cosas que no nos necesitamos de manera básica. Y en estos casos, aunque el precio sea constante, su demanda normalmente pues se modifica. Es decir, las personas no están pensando en comprar carros de lujo, solo los millonarios, ¿no? Entonces, el precio tiene poco efecto en la cantidad demandada, porque yo no voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi esposa, fíjate que los Lamborghini ya no valen $50,000, los han bajado a 45,000, me voy a comprar uno, ¿va? O sea, no es así. O sea, son cosas que son tan lejos de la capacidad, de la capacidad adquisitiva de las personas comunes, que tienden a ser inelásticas. Entonces, el precio no varía, pero la cantidad sí varía. Y gráficamente es una línea horizontal, porque el precio es el mismo, pero la cantidad se modifica. ¿Qué es lo contrario a la inelástica? Perfectamente inelástica, que es una línea vertical, ¿no? Aquí no, ¿va? Aquí es al revés. La cantidad se modifica, aunque el precio no se modifique. Ahora, quiero aclarar que estas clasificaciones se pueden utilizar, o más bien se utilizan para cualquier tipo de elasticidad. Aquí las hemos visto con respecto al precio, pero si estamos analizando elasticidad de ingreso, por ejemplo, es la misma clasificación. Es decir, si da menos de uno, si da más de uno, es exactamente igual. Lo mismo si vamos a hacer la cruzada. Por eso es que he hecho un cuadro resumen donde están comparada la elasticidad en términos generales. Es decir, no especificamos si es precio, ingreso u otro tipo de elasticidad. Y resumidamente, pues lo tenemos acá. Si la elasticidad es igual a cero, es perfectamente inelástica. Si la elasticidad es menor que uno y mayor que cero, obviamente, es relativamente inelástica. Si es igual a uno, es unitaria. Si es mayor que uno, es relativamente elástica. Y si nos da indefinido, pues es perfectamente elástica. Ahora, esto lo vamos a ver ya mejor con los ejercicios, que eso lo voy a subir otro día, creo que mañana voy a hacer el video sobre los ejercicios. Espero que haya quedado claro, jóvenes, esto para ir dentro de lo que estamos viendo, el proceso virtual de la clase, que yo consideré que era mucho más práctico, mucho más productivo, porque en la clase a veces pues no podemos estar todos y en todo caso, aunque estemos, pues no es lo mismo que quede un registro y que yo pueda ver cuántas veces yo necesite. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Hoy es jueves 16 de octubre de 2025. Cuídense.